Listo. Listo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este evento de Vida Quinti. Mi nombre es Gabriela Sosa. Soy cofundadora de la comunidad de personas con discapacidad Vida Quinti, junto con Sarita Carlos Sama, mi socia, mi amiga. Fundamos hace 2 años, tal vez, esta comunidad buscando tenemos varios propósitos, porque tanto ella como yo tenemos discapacidad física, entonces vimos la necesidad de crear un espacio donde hablemos sobre discapacidad, donde creemos contenido para personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad. Nuestra misión es visibilizar y apoyar a personas en situación de discapacidad y sus familias a través de diversas dinámicas inclusivas, para crear conciencia de la necesidad de convivir en una sociedad equitativa. Entonces, a raíz de esto, nosotros creamos varios eventos, creamos diversos espacios, como les mencionaba, para personas con discapacidad. Entonces, bueno, para este año tenemos pensado hablar sobre accesibilidad y por eso también ven que hay una intérprete de lengua de señas. Nosotros procuramos que eh, toda la información que nosotros creamos pueda ser revisada y llegue a todas las personas en igualdad de condiciones. Bueno, les dejo con Sari, que les va a hablar sobre la charla del día de hoy, que no es específica para personas con discapacidad. La hemos abierto para cualquier tipo de persona, porque vemos la necesidad en el contexto en el que estamos en este momento por la pandemia, eh, educarnos un poco sobre cómo en cuanto a la búsqueda de empleo. Entonces, la Sari les va a hablar un poco más de esto y luego vamos a continuar con nuestra experta, que es María Paulina, y vamos a continuar a partir de ahí. Cualquier pregunta, estamos siempre a las órdenes en el chat o de cualquier manera que ustedes consideren. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por conectarse. Realmente estamos emocionados nosotros por esta charla. Es nuestro aporte, un granito de arena que quisiéramos dar primero, aparte de nuestra comunidad de personas con discapacidad, pero también a todas las personas que se sientan y que quieran conocer un poco más, involucrarse más y que tener herramientas en esta vida, ¿no? Creo que estamos en una época complicada y difícil, pero creo que con herramientas nosotros podemos hacer grandes cosas. Bueno, tenemos junto a nosotros igual María Paulina Garcés, es nuestra expertísima. Esta tarde nos va a hablar sobre empleabilidad, lo que es marca personal, creación de la hoja de vida y lo que es la preparación para lo que es las entrevistas de trabajo. Les cuento un poquito más de María Paulina Garcés. María Paulina es doctora en psicología industrial, es máster en seguridad, salud y ambiente laboral, coach ontológica, transformacional y de negocios. Máster Practitioner en programación neurolingüística, diplomada en grafología, certificación de hipnosis y psicología profunda. Es facilitadora certificada en coaching y liderazgo. ¿Y cuál es su experiencia laboral? Tiene 22 años de experiencia desempeñando funciones de dirección de recursos humanos en diferentes industrias. Industrias como son industria florícola, de seguros, retail, de construcción, alimentos y telecomunicaciones. Actualmente es consultora en recursos humanos y coach transformacional y de negocios. Bienvenida a María Pau y muchísimas gracias por tu gran apoyo. Gracias también, para mí es un gusto enorme realmente estar apoyando también a la comunidad Vida Quinti. Yo les quiero felicitar. Hace un año más o menos empezaron a dar estos espacios que me parecen súper importantes. He podido acompañarles en algunos y ahora me siento súper bendecida y también honrada de poder estar desde el otro lado compartiendo algunas ideas que les pueden ser muy útiles. Entonces, quiero empezar, bueno, les voy a compartir mi pantalla de manera que podamos entrar ya en el tema. El tema que yo quiero realmente abordar hoy es sobre todo empleabilidad y marca personal. Sí, les vamos a dar como añadido un poco los temas sobre hojas de vida y también un poquito preparación para entrevistas, pero para mí es súper importante que realmente podamos quedarnos con los conceptos más modernos que existen en este momento. Entonces, quiero empezar con una frase que dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Entonces, si ustedes están motivados por una búsqueda de empleo, ya sea porque están
sin empleo o porque quieren cambiar de empleo, porque esa también es una razón por la que empezamos búsquedas. Yo les quiero invitar a que veamos que este va a ser un trabajo del día a día. Todos los días tenemos que hacer algo para acercarnos a esa meta, de manera que eso nos dé resultados. Déjenme que se demora en cargar la presentación, pero bueno, yo quiero empezar hablando un poquito sobre lo que es empleabilidad. Y cuando nosotros queremos hablar de empleabilidad, ese es un concepto, no es nuevo, pero creo que en este momento ha tomado mucha... espérenme un ratico. Ya, perfecto, ahora sí ya me... Ya, que ha tomado mucha relevancia en estos tiempos, ¿sí? Entonces, un concepto súper fácil y que nos dice el INCAE es empleabilidad es cómo nosotros tenemos capacidad para conseguir, mantener, mejorar o cambiar de empleo. ¿Qué tipo de empleo? El mejor empleo que podamos con las mejores condiciones y en el menor tiempo posible, ¿sí? Entonces, ya no se habla tanto de qué tan experto yo soy, qué tantos títulos tengo, eso ya no es lo más importante, sino qué tan empleable soy. Entonces, vamos a aprender cómo nosotros podemos construir esa empleabilidad. Para eso nosotros tenemos que considerar que hay dos tipos de variables, ¿sí? Las variables personales y las variables externas. Cuando hablamos de variables personales es cuáles son los conocimientos, las habilidades, el manejo de herramientas que yo tengo, los recursos, actitudes, experiencia, marca personal y relaciones que yo tengo, que yo he logrado ganar a través de mi experiencia de vida. Entonces, aquí, como decíamos, sí es cierto que en esas variables los conocimientos son importantes, pero actualmente están siendo mucho más importantes las habilidades y sobre todo las habilidades interpersonales. No podemos descuidar el tema de manejo de herramientas, ¿sí? La pandemia lo que hizo es acelerar, los expertos dicen que más o menos se aceleró 5 años lo que debía pasar con todo este cambio al mundo digital, ¿sí? Entonces, es como que nos adelantamos y se lo hizo tan rápido que para muchas personas esto significó realmente una crisis, porque todos esos cambios, al venirse tan rápido, es como que nos sentimos desbordados. O sea, no sabemos realmente cómo reaccionar ante todos estos cambios, pero tenemos que aprender. Entonces, ¿qué tipo de herramientas necesito hoy día? O sea, no solamente las que ya tengo, sino que necesito también desarrollar. ¿Cuáles son los recursos? Yo cada vez veo más anuncios que, por ejemplo, antes te decían si ibas a trabajar en ventas, te decían que tengas vehículo. Luego, si ibas a trabajar en mensajería, te ponían de preferencia que tenga moto. Ahora se está hablando muchos temas más de tecnología, entonces te dicen que dispongas de un teléfono inteligente, que tengas conexión a internet y etcétera. O sea, otro tipo de herramientas son las cosas que se están pidiendo. Entonces, ¿cuántas de esas herramientas yo ya las tengo? También qué tipo de actitudes yo he logrado demostrar con el pasar de los años, ¿no es cierto? ¿Soy de las personas que siempre veo el problema o soy de las personas que siempre veo una posibilidad de solución? La experiencia sí es un recurso con el que contamos, pero eso a veces tampoco nos genera mucha diferenciación, porque va a haber muchas personas que tienen la misma experiencia que yo en cuanto a número de años, en cuanto a, digamos, cargos. ¿Qué es lo que nos hace diferente en experiencia? Es cuál es el tipo de trabajo, cuál es el tipo de resultados que yo he logrado conseguir en mi carrera profesional. Marca personal es algo que lo vamos a ver un poco más profundamente. Por lo tanto, en este momento no me quiero meter tanto en eso, pero sí les quiero hablar de las relaciones, ¿sí? Las relaciones son súper importantes porque nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos teniendo oportunidad de relacionarnos en diferentes ambientes. ¿Hasta qué punto nosotros hemos cultivado suficientes relaciones que en este momento nos permitan acceder a oportunidades de empleo? Los expertos dicen que más del 50%, de hecho se habla que el 55% de las vacantes no se llegan a publicar, ¿sí? Eso quiere decir que la mayoría de las vacantes se llenan a través de referidos, a través de contactos, a través de ya haber construido, ¿no es cierto?, una red de contactos profesionales que nos permiten llenar vacantes con esas personas. Entonces, sí tenemos que plantearnos y ver, bueno, ¿con qué tipo de relaciones cuento?
Por otro lado están las variables externas, que se refiere a qué es lo que necesita o demanda, ya sea el entorno, el mercado, la industria, pero también pensar en que si una persona está trabajando, también tenemos que pensar que de alguna forma la variable externa a nuestro cargo sí es el resto de la organización, porque de pronto una oportunidad de mejorar, una oportunidad de crecer, puede ser cambiarme a otro trabajo dentro de la misma empresa, ¿sí? Entonces también ver qué es lo que la organización como tal, si estoy trabajando, qué es lo que mi organización está demandando ahora. Quiero avanzar un poco en el sentido de ver cómo nos sirve relacionar estos dos tipos de variables. Yo les invito a que hagan el ejercicio, ¿no? Y que por un lado hagan una lista de sus variables personales con que cuentan y que también nos aproximemos a ver cuáles son las variables que hay en el mercado. Eso es algo que lo podemos hacer leyendo revistas, buscando en internet, por ejemplo, el futuro del trabajo. Si ustedes buscan en internet el futuro del trabajo, van a encontrar bastante información que nos dice qué es lo que está demandando la realidad actual y lo que va a ser demandado en los próximos años. Entonces, cuando yo hago estas dos listas, cuanto mayor sea la intersección de ambas variables, tanto personales como externas, mayor será tu empleabilidad. Entonces, ahí ya podemos hacer un primer diagnóstico de cómo estamos, de cómo está mi empleabilidad, ¿no es cierto? Les quiero dejar un poco también un dato súper interesante que a mí me pareció. Esto lo publicó la Fundación Harvard y Carnegie y habla que el 85% de las razones por las que uno consigue trabajo, lo mantiene o procura dar cada vez mejores resultados se relaciona con las habilidades y conocimientos que tengamos sobre la gente. En ese mismo estudio habla que, en su contraparte, solamente el 15% depende de las habilidades y conocimientos técnicos. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque hay muchas personas que estudiaron lo mismo. Yo soy psicóloga industrial y debe haber miles de psicólogos industriales en el país, en el mundo. Entonces, el que yo tenga ese título no me diferencia. ¿Sí? Apenas hace que yo esté cumpliendo con un requisito que probablemente una empresa pide. Lo que me va a diferenciar realmente es qué tan hábil soy en mis relaciones interpersonales. Si trabajo en equipo, si tengo empatía, si tengo liderazgo. Entonces, estamos hablando que esas habilidades se tornan 85% más importantes. Entonces, revisemos también, ¿no? Revisemos también cómo nosotros estamos enfocando nuestro propio perfil. Vamos a pasar a hablar de este concepto súper importante que es marca personal. Antes el concepto de marca se aplicaba más a empresas, ¿no? Ahora se aplica a todas las personas y si partimos del concepto fundamental, marca es la huella que no se borra con facilidad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy una persona que consistentemente soy puntual, que consistentemente soy cumplida con mi trabajo, entonces ya estoy dejando esa huella. Ya las demás personas van a decir, María Paulina es una persona puntual, ¿no es cierto? Y cumplida con su trabajo. Entonces preguntémonos, y la pregunta es realmente para cada uno, ¿no? ¿Estás dejando huella? ¿Cómo uno deja huella, no? Con tus acciones, con tus actitudes, con tus resultados. Entonces, ¿qué tipo de huella estás dejando? Cuando nosotros hablamos de marca personal, hablamos de características que son visibles para las demás personas, lo que ellos pueden ver. Por ejemplo, de pronto a mí me gusta cantar, ¿no es cierto? Pero si yo no lo hago frente a otras personas, si soy de las personas que canto solamente cuando nadie me ve, entonces nunca nadie se va a enterar de que esa es una característica tal vez mía. Entonces, la marca personal realmente se define por algo que todos los demás pueden ver. Está relacionada también con la profesión, obviamente, con los gustos, con los intereses, con la ideología y tu forma de comunicarte. Muchas veces, bueno, nosotros a veces damos una, ¿cómo se llama? Una proyección solamente desde el ámbito laboral. Yo ahí tengo una amiga cercana que ella es ingeniera de sistemas, pero es impresionante cómo en su entorno
ella le conocen también, no solo por su profesión, sino también porque es una gran deportista y porque además le gusta el deporte de competencia, ¿no? Entonces, fíjense como hay un tema que es de interés, más de gustos, más de un hobby, se vuelve una marca personal, porque si nosotros decimos, bueno, ¿conoces a alguien que participe en maratones y todo lo demás? Sí, o sea, y no es su actividad principal, a eso me refiero. Entonces, aquí para definir bien la marca personal es importante que nosotros identifiquemos cuál es mi propuesta de valor, ¿sí? Cada uno tiene una propuesta de valor que eso es lo que nos va a hacer apetecidos por el mercado, ¿no? Para esto vamos a hacer un segundo ejercicio. Entonces, eso sí les pido que lo tomen en cuenta y lo hagan, porque de ahí es en donde partimos para saber cuál es la marca personal que yo no solamente espontáneamente, sino de manera deliberada y planificada puedo ir construyendo. Entonces, vamos en primer lugar a hacer una lista de todo lo que yo disfruto haciendo, ¿sí? Son las cosas que yo podría pasar haciendo durante muchas horas sin mirar el reloj. Sí, cuando yo hago algo que me gusta, no, ni siquiera me doy cuenta al pasar del tiempo. Entonces, esas cosas que realmente disfruto haciendo. Entonces, esa lista lo hago. Lo siguiente es hacer una lista en qué soy bueno haciendo. Claro, esta parte es importante que no lo hago bajo mi mismo criterio, sino que voy a preguntar a otras personas, ¿sí? Por ejemplo, como yo les decía, de pronto a mí me gusta cantar, y yo digo, sí, soy buena cantando, pero ¿qué pasa si le pregunto a las demás personas? Tal vez ellos no les gusta como yo canto y no consideran que yo soy buena cantando. Entonces, esta lista, si vamos a salir a preguntar, podemos preguntar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a personas cercanas, personas con quienes de pronto hemos también trabajado. Entonces, cuando yo hago esa lista, voy a encontrar cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi lista, claro, tenía una lista larga de cosas en las que yo disfruto haciendo y cosas en las que yo me considero buena. Pero cuando salgo a preguntar, por ejemplo, ¿qué aspectos resultaron que coincidían con mis gustos? ¿Sí? Lo uno era que soy una persona organizada. Y lo otro, por ejemplo, que yo soy una persona analítica, que logro hacer buenos análisis y logro generar soluciones. Entonces, claro, ya tengo ahí un insumo de cosas que coinciden, de mi lista de lo que yo disfruto haciendo versus lo que los demás consideran que yo soy buena. Y vamos a completar este ejercicio buscando qué es lo que demanda el mercado actual, ¿sí? Tanto en conocimientos, en habilidades, pero también en algunos aspectos que lo llamamos competencias, ¿no? Por ejemplo, el mercado actualmente, ¿qué es lo que busca? Personas que tengan liderazgo. No necesariamente liderazgo es porque voy a manejar grupos, porque voy a estar al frente de grupos, sino incluso ese liderazgo personal, ese liderazgo que yo me planteo objetivos, que yo los hago, no requiero supervisión. El mundo también está pidiendo, y ustedes deben haber escuchado mucho esa palabra resiliencia, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que frente a las adversidades, frente a las dificultades, y por ejemplo, durante la pandemia sufrí mucho porque me costó mucho adaptarme a las nuevas exigencias, entonces, claro, de pronto ahí tengo que hacer un trabajo de convertirme en una persona resiliente. ¿Qué otras cosas el mercado está demandando, por ejemplo, en competencias? Ser empático con el cliente, porque para no perder clientes tenemos que tratar de entender las necesidades del cliente. El mercado está demandando también habilidades digitales. Entonces, dentro de la lista que yo hice, como las cosas que disfruto haciendo versus lo que me consideran buena, está incluido algo de habilidad digital también. Entonces, eso es interesante que lo podamos validar. Realmente digamos, en los temas de marca personal, ¿cuál es la verdadera importancia? Primero, porque nos permite diferenciarnos cuál es nuestra propuesta de valor. ¿Sí? Con el ejercicio que hicimos antes, cuando cruzamos todos estos elementos, ¿no es cierto? Lo que yo tenga en común, lo que yo sé hacer, lo que me gusta hacer, lo que yo hago bien, y si es algo que está demandando en el mercado, entonces estoy bastante bien en cuanto a mi marca personal. Pero si no, me toca empezar a trabajar y definir cuál es la propuesta de valor que yo quiero ofrecer, porque eso es lo que me va a diferenciar.
Eso me va a permitir ir alcanzando más visibilidad, más posicionamiento, que las personas cuando hay una vacante piensen en nosotros. ¿De qué manera esas personas se vuelven aliados nuestros en comentarnos cuando hay alguna vacante que nos puede interesar? Fortalece el networking porque lo que vamos a hacer realmente es tratar de dejar esa huella en los diferentes espacios de trabajo, pero también en esos espacios sociales que ya compartimos. La marca personal aumenta el impacto y la influencia que nosotros podemos llegar a tener y sobre todo potencia la carrera profesional, ¿sí? Y aquí nuevamente yo les quiero poner una frase de realmente una persona que es un referente a nivel mundial, de Jeff Bezos, que dice, tu marca personal es lo que la gente dice de ti cuando no estás. ¿Sí? Entonces preguntémonos, ¿qué es lo que dice la gente con la que yo trabajé, con la que yo estudié? ¿Qué dirían de mí? ¿Cuáles son mis principales características? ¿Cuál es realmente mi propuesta de valor? También nosotros tenemos que pensar que hay aspectos que limitan nuestra marca personal. Y estos son enfocados cuando nosotros decimos, no tengo edad suficiente o experiencia o conocimiento. Entonces, como que yo pienso que tengo que ser realmente un experto para empezar a construir una marca personal o que solamente depende de eso. Pero eso no es así. Lo otro, cuando decimos eso no es para mí, porque mi personalidad es diferente y eso es lo que no me permite trabajar en marca personal, ¿sí? A veces pensamos en que en mi profesión no hace falta. Entonces decimos, no, de pronto yo hago una actividad súper técnica, yo soy un científico, yo hago números o yo soy alguien de sistemas y pienso que eso no es relevante para mi carrera profesional. Lo otro es pensar que como hasta ahora no me ha hecho falta, ¿sí? ¿Para qué lo haría? ¿Para qué empezaría a hacer esto si hasta ahora no me ha hecho falta? ¿Sí? Lo otro también, igual nuevamente relacionado con la edad, puede ser como que ya a mi edad, ya con la experiencia que tengo, ya con mi conocimiento, ya no hace falta, ¿sí? Entonces, estos son aspectos que van a limitar el que nosotros construyamos realmente una marca personal poderosa y que me ayude en mi carrera. Ahora, ¿qué hacer para hacer resaltar tu marca personal? Ahí yo diría hay como dos ámbitos, ¿no? En el ámbito del trabajo, si es que estás trabajando, aprovechar todas las reuniones, todas las capacitaciones, todas las llamadas en las que participamos, los correos electrónicos que enviamos, todas las conversaciones, incluso informales, los comités que a veces participamos también en la empresa, para nosotros dejar una huella en los aspectos que nosotros vamos a necesitar para potenciar nuestra carrera. Sí, a veces nosotros tenemos la posibilidad de compartir un almuerzo informal con los compañeros de trabajo y hablamos de cualquier cosa, hablamos del clima, hablamos de algún chisme, hasta de política o de fútbol. Y eso no es que esté mal, pero hasta qué punto también podemos más bien aprovechar para conocer más de la persona con quien estamos interactuando, para conocer más de su trabajo, ¿sí? Para aprender de otras áreas de trabajo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto. Por lo tanto, aquí es hacernos conscientes de qué impacto estamos dejando. Y el otro entorno en donde nosotros vamos a poder resaltar esta marca es a nivel externo, ¿no es cierto? En todos los eventos que participamos, incluso eventos sociales. Muchas veces vamos a un matrimonio, a un bautizo, a cualquier tipo de evento y conocemos gente, pero nosotros no aprovechamos esos espacios para aprender de otras empresas, para aprender realmente de otras profesiones, incluso para conocer realmente más personas, para tener más contactos. A mí siempre me sorprende cuando voy a un evento y tengo la oportunidad de conocer a alguien y hay gente que inmediatamente no sale del evento, pero ya te invitan a hacer un contacto en una red social y todo. Entonces, eso es la manera como vas construyendo esas relaciones. Entonces, aprovechar si participamos en comités, ¿sí? Muchos de nosotros vivimos en condominios y hay todos estos espacios en donde podríamos también aprovechar eventos académicos, si vamos a una capacitación, a un curso, de qué manera estamos aprovechando esos espacios, asociaciones, medios de comunicación, si tenemos la oportunidad. Las redes sociales como tales, o sea, nos limitamos que las redes sociales son solo sociales y solamente a nuestros amigos, a gente muy cercana, o también ampliamos un poquito a contactos de otro tipo, ¿no?
Incluso aprovechar esos espacios cuando hacemos voluntariado. Hay muchos espacios, y yo diría todos los sitios en donde haya personas, en donde puedas conocer personas, es un espacio para potenciar tu marca personal. Y aquí una frase, y es porque nosotros somos realmente, nuestra naturaleza es ser sociales. Entonces, aquí nos dice que cuanta más gente conozcas, más oportunidades tendrás y más ayuda recibirás en los momentos difíciles de tu carrera. ¿Sí? Ya pasé de los 50 años y créanme que la mayoría de mis trabajos, bueno, hasta ahora en realidad todos mis trabajos siempre se dieron por referidos, no por palancas, no porque tuve una palanca dentro, sino porque hubo alguien que pensó en mí como una persona que tenía una buena formación, buena experiencia, y me refirieron para aplicar alguna vacante. Entonces, eso creo que se da en función de cómo aprovechas las relaciones que puedes tener en tus diferentes ámbitos, ¿sí? A veces lo hacemos de manera espontánea, pero a veces también nos limitamos de manera espontánea a hacer este tipo de relaciones que nos pueden potenciar mucho en nuestra carrera. Vamos a pasar, y bueno, al final vamos a dejar un espacio justamente para preguntas, inquietudes, entonces yo les sugiero que si les va quedando alguna pregunta sobre los temas que vamos hablando, ustedes lo puedan poner en el chat de manera que podamos contestar al final las inquietudes que les despertó un poco esta información o si algo no fue suficientemente claro. Yo quiero pasar por temas de tiempo ya directamente al diseño de hojas de vida. Este tema a mí me gusta mucho porque yo he manejado muchísimos procesos de selección y gran parte de lo que las personas no avanzan en los procesos es porque la forma como hacemos las hojas de vida no ayudan a que en una revisión rápida podamos estar seguros de que el perfil que estamos mirando adelante es el que estamos buscando. Entonces, claro, hay información básica. Yo creo que cada vez lo que buscamos es que las hojas de vida sean más ligeras. Por lo tanto, yo no recomiendo de verdad poner información más allá de la que les voy a decir. La una es en datos personales. Realmente lo que más interesa son los datos de contacto. O sea, obviamente algo que te identifique bien y que se te pueda contactar. El que ustedes tengan un resumen, un perfil corto de 2 oraciones, de 3 oraciones máximo, en donde resaltas qué eres tú como profesional que me interese a mí como empresa para contratarte, ¿sí? Es un resumen corto. Entonces ya les voy a comentar algunos tips para este resumen corto. Claro, la formación profesional en cuanto a estudios, tengamos cuidado que a veces en formación nosotros incluimos también un listado demasiado largo de cursos, ¿sí? Eso desde el área de reclutamiento no es fácil leer todo eso, ¿sí? Luego está la parte de conocimientos específicos, sobre todo enfocado a herramientas que utilizas en tu trabajo, si amerita el tema de idiomas, temas de actualizaciones. La experiencia laboral en sí es importante, pero no nos podemos quedar solamente a veces con el cargo, ¿sí? Sino hacer un resumen de lo que yo hacía en ese cargo. Porque, por ejemplo, si yo fui recepcionista en un trabajo, en una empresa, la recepcionista de esa empresa no hace lo mismo que la recepcionista en otra empresa. Entonces, ahí tendríamos que realmente dar un poquito más de información. Bueno, y el tema de referencias, que eso sí es, yo diría accesorio, no es el tema más importante, eso nos sirve como más adelante, entonces no necesariamente debemos destinarle demasiado espacio. Aquí yo les pongo dos formatos que son bastante modernos, dinámicos y sobre todo nos van a forzar a que pongamos toda nuestra información en una sola hoja. La ventaja de poner en una sola hoja es que nos va a desafiar en que podamos hacer un verdadero resumen de nuestro perfil y eso es súper importante porque ese resumen es lo que va a permitir que yo me enfoque y también como que extraiga más rápido la información que yo necesito de una hoja de vida, ¿sí? Yo les traje también, bueno, quiero ponerles un anuncio y este es un anuncio real, no quería como
tapar el nombre de la empresa, pero bueno, no es actual en realidad este anuncio, no. Pero sí les quiero resaltar, porque las hojas de vida no deberíamos hacerla como que hago como volantes, entonces voy a hacer una hoja de vida y voy a repartir por todo lado. Eso no tiene efecto. Si haces eso, no vas a conseguir realmente un buen resultado. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de tener el nombre de la empresa, ¿no es cierto?, que está haciendo la búsqueda, y tenemos la oportunidad realmente de ver qué es lo que están buscando. Entonces, en este anuncio dice, buscamos a los mejores profesionales, amantes de retos y orientados al cumplimiento de metas. ¿Sí? Fíjense cómo ahí ya nos dice qué características o qué competencias está buscando esta empresa. ¿Sí? Además que ya me está dando información también de qué tipo de industria se trata. Entonces, esta información yo la tengo que aprovechar para modificar cuál es mi perfil resumen. Entonces, por ejemplo, si yo hago mi hoja de vida y yo quiero hacer un resumen así muy chiquito, yo no me voy a desgastar en decir, bueno, soy psicóloga industrial, estudié no sé qué, las maestrías y los cursos y todo esto, y también tengo experiencia en todos los sistemas de recursos humanos, sería muchísima información. ¿Qué es lo que yo voy a poner? Yo voy a poner que soy una psicóloga industrial y soy una apasionada en crear ambientes seguros y agradables para trabajar. ¿Sí? Las áreas en donde soy más experta son temas de cultura organizacional, desarrollo organizacional, hasta ahí. No voy a poner mucho más, ¿no es cierto? Pero ese resumen ya lo puedo orientar de acuerdo a lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, eso es algo que puedo cambiar. Lo otro es la formación. Miren, aquí nos da la formación en el anuncio y yo la formación tengo que revisar. Si yo tengo muchos títulos, si tengo muchos cursos, debo tratar realmente de por lo menos poner en primer lugar o resaltar lo que coincide con el anuncio, ¿sí? De ahí que no podemos hacer una hoja de vida como volante. Luego, fíjense que acá este anuncio también dice de algunos conocimientos requeridos, entonces habla desde conocimientos que realmente obtuve en cursos, pero también en conocimientos que puedo haber adquirido ya en mi trabajo, ¿sí? Y también nos habla de competencias y ahí es nuevamente me dice que tenga sentido de urgencia, construcción de sinergia, foco en resultados, orientación al cliente. Entonces, si yo regresara, ¿no es cierto?, a la parte, perdón, a la parte de atrás, fíjense, aquí es en donde yo voy a ir haciendo todas esas modificaciones. ¿Ya? Y fíjense que los anuncios, los formatos nuevos, estos son formatos, el uno es algo que pueden encontrar en Word y el otro es algo que pueden hacer en Canva. Entonces, fíjense que aquí siempre hay habilidades o aptitudes o competencias, porque eso actualmente son muchos de los requisitos que las empresas ya nos ponen en el mismo anuncio, como lo pueden ver aquí. Entonces, mi sugerencia, si ustedes están aplicando a un anuncio de este tipo, modifiquen su hoja de vida y no me refiero a mentir, a poner exactamente lo que piden aquí, pero ver qué de mi información se ajusta con este anuncio, de manera que eso lo pongo primero, lo resalto y evito poner excesiva información adicional que de pronto no me va a agregar valor. Entonces, este es un ejemplo realmente de cómo yo sí puedo hacer una hoja de vida diferente de acuerdo a cada anuncio. Hay anuncios que no te dicen la empresa, pero sí te dicen al menos el sector. Te dicen el sector de la construcción, el sector del retail, empresa de telecomunicaciones, etcétera. Entonces, eso también nos permite ir investigando un poco sobre la empresa y prepararnos, ¿no es cierto?, para una posible entrevista, que eso es uno de los temas que también lo queremos mirar aquí, lo vamos a ver rápidamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos previos para asistir a una entrevista? Cuando ya vas a asistir a una entrevista, probablemente al menos sabes para qué sector, para qué industria estás aplicando. Normalmente ya sabes para qué empresa, porque la mayoría de empresas manejan procesos de selección directamente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es revisar en Internet información de la empresa o al menos de la industria, ¿sí? Entonces, entender un poco cuál es la empresa, qué tan grande es, cuál es el giro de negocio y entender un poco cuál puede ser la dinámica de esta empresa y la cultura organizacional.
Luego confirmar la asistencia y en eso ser formales, ¿no? Confirmar y estar pendientes de que no haya, ¿cómo se llama?, descoordinaciones en ese aspecto. Calcular el tiempo que te toma llegar a la entrevista para que seas puntual. Si hay imprevistos para llegar a tiempo, hay que comunicarlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando te citan una entrevista es pedir el contacto. Bueno, si es telefónico ya tienes, pero a veces sí hay que pedir el contacto con quien confirmo, con quien también comunico cualquier imprevisto, ¿no es cierto? Y tratar de, si es que no voy a poder asistir por algún motivo o ya no quiero asistir a esa entrevista, también confirmar al menos con un par de horas de anticipación. Claro, el desafío es que ahora las entrevistas no todas son presenciales, son virtuales, pero aplica más o menos lo similar. O sea, si voy a hacer virtual, entonces quiere decir que me tengo que preparar y calcular qué tiempo necesito para estar lista para la entrevista, ¿no es cierto? Cuando yo asisto a una entrevista presencial, es súper importante el lenguaje corporal. Fíjese en que en comunicación se habla que el lenguaje corporal tiene un impacto del 55% en la comunicación. El 38% es la voz y el 7%, apenas el 7% es lo que yo digo, ¿sí? Entonces, a veces, claro que es importante lo que yo digo, pero eso no es lo que genera más impacto, sino cómo yo lo digo, ¿sí? Cómo realmente impacto con mi voz, impacto con mi actitud corporal. Entonces, aquí es importante la mirada, el movimiento de las manos y las diferentes posturas corporales. En la imagen ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Solamente al sentarnos y esperar, hay diferentes actitudes que ya pueden impactar. ¿Qué pasa cuando hacemos una entrevista por videollamada? Entonces, lo uno es verificar que tu conexión de internet es buena. Eso sí, lo puedes hacer incluso con un amigo, con un familiar, un poco antes para verificar incluso cuál va a ser el entorno, ¿no? Porque también tenemos que buscar un sitio ordenado, con buena iluminación, algo que genere un buen impacto desde el otro lado. A veces se ve mucho desorden en el ambiente y eso va a generar realmente como un ruido espacial que no le va a permitir al que está entrevistando concentrarse más en ti y en lo que tú le quieres decir, sino que va a tener como esa distracción. Fijar la imagen del entrevistador, esto nos permite también, bueno, ahora tenemos que aprender mucho cuando estamos en este tipo de interacciones, a manejar bien el mirar a la cámara, ¿no es cierto? Entonces evitar que o por mirarme como yo estoy hablando o por mirar excesivamente solo al entrevistador, también me desenfoque, porque eso creo que también es algo que tenemos que empezar a practicarlo, ¿no? Fíjese en esta imagen, ¿no es cierto? No importa si es virtual, yo lo estoy viendo por pantalla, pero aquí el ambiente se ve ordenado, la persona arreglada, ¿cómo se llama? En sentido contrapuesto de lo que sucede del otro lado, ¿no? Que la persona está como muy cerca, no se ha peinado para asistir a esta entrevista. Entonces, ¿de qué manera yo puedo generar un mejor impacto? ¿Cómo dar respuestas asertivas al entrevistador? Primero, nosotros tenemos que cuidar el trato. Yo creo que todas las personas somos iguales y ya no debería haber tanto el tú y el usted. Sin embargo, todavía hay personas que quieren generar como esa distancia. Entonces, ahí sí tenemos que, esa pauta sí marca el entrevistador, ¿no? Si el entrevistador me tutea, entonces me da la confianza para que yo le pueda tutear, pero si el entrevistador me trata de usted, es mejor en ese sentido respetar un poco ese límite que nos están poniendo y desenvolvernos de esa manera. Escuchar atentamente las preguntas, entonces evitar interrumpir o si no entendí también es mejor pedir aclaración para poder responder y no dar rodeos, ¿no? Si no entendí, más bien aclaro, de manera que ya contesto lo que la persona necesita saber. Evitemos contestar con monosílabos, ¿no? ¿Has tenido experiencia en esto? Sí, sí, sí he tenido. O sea, la respuesta tiene que ser precisa y corta, pero tiene que darme realmente la información que yo como entrevistador estoy buscando. Mantener el contacto visual con su interlocutor, a veces por nervios, es como que no le sostenemos la mirada o miramos hacia abajo, como también buscando ganar confianza en la entrevista, pero eso ya genera un mal impacto, ¿no?
Hay que relacionar siempre las respuestas con el puesto del trabajo al que yo estoy aplicando. O sea, no se olviden que ustedes ya les dieron información cuando van a aplicar a un cargo y si no les dieron hay que pedir para ir mejor preparados y para enfocarnos realmente en el cargo y los requisitos y lo que está pidiendo realmente la organización que me puede contratar. Evitar estar a la defensiva con preguntas del entrevistador. Hay técnicas de entrevista que nosotros hacemos un poco para probar también si la persona es paciente, es tolerante. Entonces hay entrevistas que se llaman a presión, que puede ser que realmente el entrevistador te va a presionar. Entonces también demostrar un poco de tolerancia, ¿no? Y no ponerse a la defensiva, como que me están atacando. Me están evaluando. Ese es un poco el mensaje. Ser honestos en las respuestas y en las actitudes, no tratar de dar una excesiva buena imagen, ser genuinos, ser espontáneos y no forzar, ¿no? En esa parte. Cuando nosotros exponemos la formación académica y experiencia, es súper importante ser súper concreto, resumido, dar a entender por qué yo estoy preparada para ese cargo y dar ejemplos. Por ejemplo, si a mí me preguntan, usted ha hecho análisis de presupuestos que este cargo está requiriendo, entonces de pronto dar ejemplos en qué casos yo tuve que aplicar ese tipo de análisis cuando es un tema de un conocimiento técnico, pero también cuando es un tema de comportamientos. Entonces de pronto el cargo me pide que yo sea empática y tenga impacto personal, entonces me van a preguntar cómo me llevo con las demás personas, entonces ahí también tengo que poner ejemplos, ¿sí? Eso tiene mucho más impacto. Tratar de dar información, ¿cómo se llama? Información sobre la formación académica, pero mencionando las debilidades. O sea, yo estudié esto, pero lo que yo estudié me permite aprender de qué. Hablar de nuestras competencias, ¿no es cierto? Yo, como les decía, las competencias que se buscan ahora es capacidad de lograr resultados, adaptarse al cambio, ser resiliente, empático, etc. Y contar con ejemplos, como les decía, experiencias exitosas de trabajos anteriores. Entonces, como que sí nos preparamos, ¿no? Sí tenemos que estar claros cuáles han sido los mayores logros en nuestros trabajos anteriores para poderlos resaltar. Nosotros normalmente ya en recursos humanos creo que vamos evolucionando, pero todavía te hacen preguntas directas como que cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Cuando me piden hablar de mis fortalezas, realmente no genera un buen impacto cuando yo hablo de 10 cosas. Yo recomiendo que hablen de 2 o 3, que son las que ustedes están seguras de que son fortalezas, ¿sí? Entonces, no excederse como que yo digo una lista de 10 fortalezas y cuando me dicen las debilidades me quedo en pausa y no sé qué decir, ¿sí? Entonces, aquí sobre todo cuando hablamos de debilidades tienen que ser temas genuinos, pero que ya hayamos superado. Entonces, si yo digo, sí, bueno, de pronto mi debilidad es que yo soy impuntual. Si yo le digo eso a la empresa, probablemente no estoy dejando una buena imagen. Si yo ya sé que una debilidad ha sido impuntualidad, entonces yo debo haber hecho algo para que eso cambie, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo les pongo 2 ejemplos para aclarar a qué me refiero. Por ejemplo, antes entregaba mis informes en fecha límite, ¿sí? Pero ahora he comenzado a adelantar mi trabajo para entregarlo antes. Otro ejemplo podría ser, me costaba hablar en público, me ponía muy nervioso y a menudo me sentía incómodo, pero estoy trabajando en ello. Me he apuntado a un curso que me prepara específicamente para este tipo de situaciones. Entonces, este ejemplo yo siempre les digo, traten de aplicarlo en lo que son sus propias debilidades, pero es bien importante que nosotros demostremos autoconocimiento, ¿sí? O sea, conozco en qué cosas soy bueno, pero también sí conozco en lo que no soy tan bueno y hago algo para mejorar. Una pregunta que es bastante común es ¿por qué debería seleccionarle usted y no otro candidato? Entonces ahí nuevamente recuerden qué decía el anuncio, recuerden qué es lo que estaba buscando la empresa, miren de eso en qué ustedes están cumpliendo y resalten lo que ustedes están cumpliendo. Como les decía, es importante que no sea solamente el conocimiento, sino sobre todo sus competencias, sus habilidades. En este punto, por ejemplo,
siempre decir la verdad, o sea, nunca nos inventemos o digamos algo, porque a veces todo está sujeto a comprobación. A veces en las referencias es cuando nosotros vamos a confirmar que todo lo que dijo el candidato es cierto, es genuino. Si ha habido temas de despido, esa es una pregunta que a nosotros nos pone súper incómodos, nerviosos y a veces no sabemos cómo contestar. Entonces, yo recomiendo que sean directos, ¿sí? Sí, yo fui desvinculado, hubo un ajuste, se suprimió mi cargo. No entren a dar excesiva información en realidad. Puede ser que eso más bien amerita repreguntas que no convienen. Entonces, en los últimos años ha habido muchas desvinculaciones porque ha habido ajustes en muchas empresas. Entonces, creo que cada vez más sabemos que eso no necesariamente es un aspecto negativo del candidato. Muchas veces esto tiene que ver con los procesos de las empresas. Entonces, tomémoslo como parte de la realidad, sin mentir, ocultar, pero tampoco dar pie a que ese sea motivo de una conversación profunda, ¿sí? Entonces, hay que prepararnos bien con esa respuesta. Si yo he tenido problemas en la última empresa, con el jefe, con compañeros, etcétera, es importante cuidar los comentarios, ¿sí? Eso debería ser parte de las cosas que no lo topamos de una manera directa, de una manera demasiado crítica. Tiene que ser también algo genuino y algo más bien que si se ha dado y nos toca hablar sobre este tema, lo podemos mostrar también como una oportunidad de aprendizaje y de algo que a mí me permitió crecer. Vamos llegando, claro, al final. Entonces, para una buena despedida y cierre, también ustedes deben pensar en que la entrevista es una oportunidad para saber también de la empresa, del jefe, de las políticas de la empresa en donde ustedes están aplicando. Entonces, ahí sí amerita que ustedes también puedan verificar, aparte de los beneficios, de hablar de la parte de remuneración y todo, profundizar cuáles son los resultados que están esperando en mi cargo. O sea, no importa si yo estoy aplicando a mensajero, pero yo tengo que entender esa organización, qué es lo que espera de un mensajero, cómo me va a medir, o sea, ¿por qué me despedirían, en otras palabras? ¿Qué debería hacer o qué no debería hacer en ese cargo? Entonces, ustedes también pueden abordar un poquito más a fondo esas preguntas, ¿no? ¿Por qué se ha dado la vacante? ¿Es una vacante nueva? ¿Es un reemplazo? Cuando un cargo ha tenido mucha rotación, sí es importante averiguar por qué se ha dado esa rotación, pero hay que hacerlo de una manera, obviamente, con interés, con respeto, pero esa información va a ser valiosa para ustedes también. Algunas preguntas importantes que podemos hacer es a quién reporta el cargo, características del liderazgo del jefe inmediato. Entonces, si tienen la oportunidad de que les entreviste la misma persona, entonces también preguntarle, ¿no? Y decirle, bueno, ¿cómo es usted? ¿Cómo le gusta el trabajo? ¿Qué cosas son las que no les gusta? Preguntar también cuánto dura el proceso de selección, de manera que nosotros tengamos una expectativa real en cuánto tiempo me van a decir si yo estuve aceptado o descartado. Cuáles son los próximos pasos en el proceso de selección, entender si hay más entrevistas, si hay pruebas, y bueno, al final despedida y agradecimiento, ¿no? Es bien importante que evitemos algunos errores. Por ejemplo, el ser impuntual, esa ya es una impresión demasiado fuerte si es que yo soy impuntual. No tener información o tener información errónea de la empresa. Desconfiar de nuestras habilidades y conocimientos, demostrar una actitud inadecuada, subestimarnos y como que transmitir esa inseguridad o desesperación por el trabajo. No adecuar la hoja de vida al puesto, como yo les decía, ya no más hojas volantes, sino hojas de vida reales aplicando a una posición en específico. El no mostrar autoconocimiento, que es lo que yo les decía, cuando te preguntan cuáles son tus debilidades y decir, no sé, o tus fortalezas también. A veces las personas ya en esa pregunta se quedan como en pausa, ¿no? Y obviamente mentir. Esas son las cosas que hay que evitar. ¿Cómo enfrentar el no ser seleccionado? Lo uno, revisar muy honestamente si es que tuviste algún error, ¿sí? Para que puedas aprender
de eso y evítalo la próxima vez. A veces decimos, ah, no, es que no me aceptaron porque yo ya me enteré que había algún recomendado, o no me aceptaron por mi edad, o no me aceptaron. Es como que buscamos una respuesta rápida y no nos ponemos a analizar realmente si hubo algún error que nosotros tuvimos durante el proceso, durante la entrevista. Algo que es importante es siempre enviar un mensaje de agradecimiento, ¿sí? Al entrevistador. Y si obviamente ya nos dijeron que no fuimos seleccionados, dejar esa puerta abierta de si me interesaría aplicar a otras vacantes, ¿no? Mantener el enfoque en el tipo de trabajo que quiero conseguir. A veces nuestra necesidad nos hace como que abrirnos tanto el nivel de posibilidades que nos dispersamos y eso no es bueno tampoco para orientar una búsqueda. Y mantener el optimismo para continuar la búsqueda, ¿sí? A veces de un rechazo nos deja tan golpeados como que ya nos desmotivamos y cuando todo lo contrario, eso nos tiene que motivar para seguir aplicando. El que nos llamen a una entrevista, el que participemos en un proceso debe ser más bien una oportunidad de validarnos y de practicar, de aprendizaje. Yo sí quiero que piensen que tu empleabilidad depende de ti y depende en función de que te apasiones con este proceso de buscar trabajo, de cambiar de empleo, si esa es tu situación. Que te entusiasmes y sobre todo que te disciplines a todos los pasos que tienes que hacer y que sea del día a día, que sea todos los días un pasito para que consigas ese objetivo. Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. Espero que sea de utilidad y bueno, ahí voy a mirar y Gaby o ¿cómo se llama? Sari, dígame si es que tenemos ahí preguntas, porque no alcancé a mirar todos los comentarios del chat. Y aquí ya tenemos, me fui anotando todas las preguntas por si acaso ahí. Entonces, bueno, ya tengo algunas preguntas que nos hacen. Tengo, por ejemplo, Andrea Pérez. Buenas tardes. ¿Cuántas referencias o contactos personales son recomendables colocar? No sé si te oigo de una de las preguntas o vas respondiendo una por una. Bueno, yo creo que vamos respondiendo una por una para no perdernos, ¿no es cierto? Bueno, realmente las referencias no son lo relevante cuando empiezas el proceso de selección. Eso es más adelante, cuando avanzas en el proceso. Yo lo que recomiendo siempre es que tratemos de poner en referencias, obviamente, jefes que van a decir cómo es tu trabajo, pero también pares, o sea, cómo eres tú con pares, ¿sí? O, por ejemplo, clientes internos. Si yo trabajo en contabilidad, entonces me relacionaba mucho con el área de compras, entonces puedo poner una referencia así. No pongan una lista grande, pongan de 3 a 5 referencias, pero que estén relacionadas directamente con los últimos trabajos que has tenido y también enfocado a la empresa a la que estoy aplicando. O sea, ¿qué es lo que está buscando la empresa? Está buscando un tema de servicio al cliente, etcétera. Entonces ahí puedo incluir incluso hasta clientes. Listo. Tengo Karina Morocho y también me parece que otra persona preguntó acerca de lo mismo. ¿Aconsejan que agreguemos en la hoja de vida la discapacidad que tenemos y el porcentaje? Sí, y saben que eso me olvidé de decirles, en los datos personales es súper importante que en el caso de ustedes, fíjense en que eso se vuelve un diferenciador, ¿sí? Ese es también tu oferta de valor que estás dando, ¿sí? El tener el carnet te agrega, porque las empresas, ustedes sabemos, tenemos que cumplir con un porcentaje de personal con discapacidad, por lo tanto, eso se vuelve un plus, por lo tanto hay que ponerlo. Listo. Perdón, Sari, que te interrumpa. En este punto también yo pensaría, desde mi punto de vista, que es importante si es que un sustituto también podría aplicar para un puesto dentro de las vacantes de discapacidad, porque puede ser que una persona con discapacidad no esté aplicando el puesto, pero un sustituto que puede ser el padre, la madre, que es la persona que está a cargo de la persona con discapacidad, también puede aplicar para una de estas vacantes y podría ser tomado en cuenta para llenar el cupo de discapacidad que las empresas requieren. Sí, esa información puede ser relevante y te puede dar una ventaja frente a otros candidatos. Claro, eso es muy importante. Continúo. Vamos, tengo otra pregunta. Igual Andrea Pérez. ¿Es recomendable colocar la foto o no? Yo sí recomiendo poner la foto y recomiendo realmente que esa foto sea una foto profesional, ¿sí?
Igualmente, a ver, nosotros a veces tenemos muchos sesgos a la apariencia física, sí es cierto. Cada vez menos, por suerte, cada vez somos más abiertos en que ya no nos sesgamos porque si un chico tiene un arete o por cosas así, pero también depende mucho del tipo de empresa que estás aplicando y también al cargo incluso que estás aplicando. Mi recomendación es que la sencilla, la foto más profesional que tengas. ¿Sí? Con un traje, una forma de vestir formal, no de fiesta, no de deportes, sin gorros o accesorios que realmente no te van a agregar en imagen. La foto, más que para discriminar, porque ahora realmente yo sí pienso que es muy escaso que nos vayamos por la apariencia física, ¿sí? Pero la foto sí te permite, cuando revisas hojas de vida, acordarte más de una persona. Es diferente tener solo un texto que tener una imagen. Entonces es como que a mí eso como reclutador se me queda grabado en la mente. Entonces ya sé que vi una persona con esas características y me es más fácil asociarlo. Incluso ya me preparo para cuando hay una entrevista, ya sé que ya siento que le conozco a la persona. Entonces sí, yo sí recomiendo poner la foto. Listo. Mercedes Santana nos dice a todos, recomendaciones para personas que no tienen experiencia laboral. Bueno, igualmente, como yo les decía, a ver, nosotros cuando vemos un anuncio tenemos que mirar qué es lo que piden. Entonces, de pronto, todavía no tengo mucha experiencia, pero sí tengo la formación y sí me he actualizado y sí tengo también las habilidades que me están pidiendo. Porque, por ejemplo, si me dicen trabajo en equipo, yo cuando estudié, ¿no es cierto? Y en diferentes espacios ya pude demostrarme cómo soy trabajando en equipo. Entonces, no pensar en que porque no tengo experiencia estoy descartado. ¿Qué parte de todo el perfil que está pidiendo la empresa sí cumplo? De manera que si yo cumplo con la mayoría, eso sea lo menos relevante, lo menos importante, ¿no? Ok, ok. Y tenemos, bueno, aquí tenemos una última pregunta de Rosario Flores. Dice, en la empresa generalmente suelen preguntar, ¿cuál es el valor que desea percibir en cuanto a remuneración? Debemos ser, como decir, demasiado, decirle, sí, quiero ganar $1,200, o si no, ser más bien discretos y decir, sí, no, lo que usted quiera pagarme, no sé, ¿qué sugieres? ¿Qué recomiendas al respecto? A ver, yo en realidad sí recomiendo ser honestos en el sentido de cuáles son mis aspiraciones, por un lado. También hay que ser realistas, ¿no? Entonces puede ser que yo aspiro a ganar $1,000, pero estoy aplicando un cargo de recepcionista. Entonces, obviamente, no va a ser tan fácil porque un cargo de recepcionista puede estar entre los $500, $600, a menos que sea una empresa grande, a menos que sea una empresa que te pide idiomas o cosas por el estilo. Entonces, creo que tiene que ir de acuerdo a lo que realmente tú necesitas, pero también a qué cargo estás aplicando. Yo creo que ahí siempre hay esa pregunta de decir, bueno, estoy abierta a escuchar, ¿cómo se llama? Oportunidades y me gustaría saber cuál es el nivel que ustedes están ofreciendo y partir de ahí, ¿no? Porque está bien que tú preguntes, está bien que tú seas también el que requieras un poco de información. Ok, a mí se me viene una pregunta, María Pao, respecto a las redes sociales. Perdón, Jeffo quiere hacer una pregunta. Por favor, Jeffo. Sigue, adelante. Dice bien, me gustó sobre la hoja de vida, cómo hacerlo, pero yo quiero saber, o sea, yo ya tengo puesto mi información y he enviado a muchos, pero muchos no me han respondido o se han demorado en responderme por mucho tiempo. ¿Se congeló? A ver, nosotros realmente cuando enviamos muchas hojas de vida y no nos responden, quiere decir que no estamos enviando una hoja de vida suficientemente atractiva, ¿sí? Entonces, sí, lo primero que tenemos que hacer es revisar la hoja de vida, hacer un cambio. Yo les mostré dos formatos, ¿no? Ustedes ven el esfuerzo de poner toda la información en una página. ¿De qué manera esa página tiene que tener tanto impacto que al menos me contesten y me digan, sí, me parece interesante, te voy a dejar para algún proceso? O sea, realmente eso es respuesta a lo que yo estoy enviando. Sí, sí es cierto que ahorita hay mucha
o sea, mucho desempleo, hay mucha gente en el desempleo. Por lo tanto, probablemente las empresas cuando hacen un proceso de selección llegan tantas hojas de vida que ahí es en donde tú vas a tener un mejor efecto si es que haces una hoja de vida atractiva. Si te esfuerzas por hacer realmente algo que impacte, que a la empresa le genere interés. No sé si eso te responde. No sé si tienes otra pregunta, Jeffo, o con eso es suficiente. Sí, dice, me quedó claro. Me toca arreglar mi hoja de vida. Eso aprendí que debo mejorar en ese sentido. Muchas gracias. Qué chévere. Ese es el objetivo de esta charla y eso nos emociona, que salgan con tips para esto. Tengo aquí Ruth Girisacan hace otra pregunta a todos. En mi caso llevo 8 meses sin trabajo. Ha sido difícil en este tiempo. Tengo 46 años y en el último empleo me quedé 14 años. Todo ha cambiado y no he podido lograrlo. Y nos agradece por la charla. Sí, miren, yo realmente lo que yo les pido y lo que yo les recomiendo es no se desmotiven, sigan insistiendo porque en este momento sí es normal que si yo me quedo sin trabajo, sí es normal que me pueda tomar 6 meses, un año, a veces más tiempo. Yo conozco gente realmente de cargos ejecutivos, gerenciales, jefes, que con toda la preparación, maestrías y todo, han estado años buscando una buena oportunidad, ¿sí? Claro, no digo que te tienes que mentalizar en que esto te va a tomar 2 años o más tiempo. Lo que sí tienes que mentalizarte es que eso le está pasando a mucha gente y tú tienes que hacer algo que te permita diferenciarte para que te contraten a ti. Si trabajaste 14 años en una misma empresa, eso es yo diría que es un punto súper a favor porque habla de tu constancia, habla de poder mantenerte mucho tiempo en un sitio, de aportar, porque no estarías tanto tiempo si no estabas haciendo bien tu trabajo. Pero también, por el otro lado, la parte que puede ser algo negativo es hasta qué punto estás dispuesto a cambiar, a aprender cosas nuevas, porque ya el trabajo que lo tenías ya no está. Entonces, hoy aunque llegaras a tener un cargo similar en otra empresa, el trabajo no va a ser el mismo y como las circunstancias, el entorno cambiaron. Entonces, dentro de lo que tú hiciste, ¿qué deberías aprender y cómo podrías utilizar este tiempo para actualizarte en algo que te permita ponerte vigente, ponerte al día de lo que lo que las empresas y los cargos están requiriendo? Muchísimas gracias, María Pao. Ya no tenemos más preguntas. Yo quisiera hacerles de acuerdo, no sé si es que lo mencionaron. Mayra también tiene otra pregunta, Gavita, perdóname. Continúa, Mayra. Buenas tardes con todos. Un gusto, estuvo muy interesante la charla. Yo quiero hacer 2 preguntas. En la hoja de vida, las personas con discapacidad. Es importante contar la experiencia, poner la experiencia, el perfil, arreglar mi hoja de vida, todo. Y cuando ya entregamos a una empresa y dices, no, ¿sabe qué? Envía el correo de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ya enviamos por el correo, pero como personas sordas a veces no tenemos nuestro idioma no nos permite comunicarnos de manera fácil al escribir un correo. Es así, nuestra manera de comunicarnos es diferente, nos entendemos con otros conceptos, pero por eso a veces nosotros no sabemos qué hacer cuando nos topamos con esa dificultad. Mira, nuevamente, yo creo que el ser una persona que tiene una discapacidad tiene que hacerte pensar en cómo esa discapacidad realmente es tu superpoder, ¿ya? ¿Qué es lo que tú, al ser una persona con una condición diferente, le puedes aportar a una empresa?
Ahora creo que también lo que ha pasado en la pandemia, con todas las cosas feas que nos ha traído, pero también nos ha traído cosas súper buenas. La posibilidad, por ejemplo, para muchas personas con discapacidad de trabajar desde casa ha sido una bendición, porque ya no tienes que enfrentarte a un montón de cosas. Ahora está mucho más claro que yo puedo aportar desde mi verdadera habilidad, desde mi principal cualidad, desde cualquier lugar. Entonces, si tú tienes una condición, ¿cómo la puedes aprovechar y cómo puedes también venderla como algo que le permita a la empresa valorar? Claro que te comunicas de una manera diferente, pero eso, ¿en qué medida le puede interesar a una empresa? Sí, por ejemplo, yo tuve una persona que hacía, que tenía un déficit auditivo bastante alto, ¿sí? Pero esta persona hacía soporte al usuario. Entonces, no le gustaba exponerse mucho a hablar con la gente porque realmente sí tenía como, creo que hasta su forma de comunicarse no le gustaba, pero le gustaba mucho resolver las cosas por chat. ¿Sí? Y por chat era súper bueno en soporte al usuario. Entonces, yo creo que hay que encontrar justo esa parte de marca personal que tú puedes desarrollar como una ventaja competitiva frente a todos los demás candidatos que tú sí le puedes dar a una empresa. ¿Qué podrías dar tú que no pueden dar otras personas? Ese es un poco el desafío. Listo. Gavita, no sé si sigues con lo que quieres decir porque tenemos más preguntas. Perdón, Mayra, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Sí, les decía que tenemos preparados dos sorpresas que nos preparó María Paulina. Entonces, quería que les comentes también, María Pau, sobre las sorpresas que tenemos para esta charla. Sí, bueno, nosotros lo que queremos es a las personas que asistieron y a las personas que han tenido digamos, más comentarios, que han estado más activas, sí les queremos premiar y les queremos premiar justamente dándoles un apoyo en revisar hojas de vida, en poderles hacer una revisión de hoja de vida para poderles hacer sugerencias y también prepararles para entrevista de trabajo. Entonces, ahí creo que, no sé si Sario, tú mismo, Gaby, me pueden decir a quién le vieron más activo, a quién consideran que le podemos dar ese premio. Podemos dar dos asesorías, ¿no? Sí, pero bueno, esperemos a ver si tienen más preguntas, a ver si se ponen más activos con esta noticia. Capaz, si tienen cosas que decir, si quieren activar su micrófono, si es que necesitan. Nos encantaría escuchar más comentarios, experiencias, si han tenido experiencias que quisieran compartir con nosotros, porque esto nos retroalimenta a todos, ¿no? Y esa es la idea, que nos retroalimentemos y que crezcamos juntos. Sí, antes yo me olvidé de decir algo con la pregunta de Ruth, me parece, porque ella ponía en el chat, dice, tengo 46 años, ¿no? O sea, cuidado con nosotros mismos boicotearnos con el tema edad. No todas las empresas, y yo pienso que la gran mayoría, no te discriminan por la edad. ¿Sabes por qué te discriminan? Porque te ven estancado, porque te ven que por los años ya no quieres actualizarte, ya no quieres aprender, ya no te abres al nuevo mundo. Entonces, no te descartan por la edad, ¿sí? Entonces, ¿en qué esa edad, todos esos años de experiencia, toda esa persistencia, constancia de haber estado tanto tiempo en una empresa, cómo eso le puedo ofrecer y regalar a una empresa y puede aprovechar de mí? La madurez, porque mira, hay chicos que tienen 25 años y tienen maestría. Entonces, a veces decimos, no, yo de 40 y pico ya ni siquiera quiero estudiar. Entonces, creo que eso es lo que les asusta a las empresas. Les asusta que no quieras aprender, que no quieras cambiar, que le tengas miedo a la tecnología, a las cosas nuevas, que le tengas miedo a cambiar y que estés todavía muy atado a veces en tu trabajo anterior y que compares, sabes que en mi trabajo yo hacía de esta manera. Entonces, no es la edad, es cuán vigente estás. Quedo con eso, muy interesante, es verdad, a veces lo que tú dices me lleva al tema de la actitud, de las ganas de aprender, el deseo de hacer otras cosas nuevas, el deseo de no quedarte, el deseo, sí, eso sí, me costó mucho, ya tengo más edad, ¿cómo me cuesta de difícil hacer, qué sé yo, aprender algo? Ni modo, tenemos que insistir y a veces
repetir y repetir, porque a veces ya pasan los años y ya no somos tan ágiles mentalmente como antes. Entonces hay que hacerle, la práctica también da mucho, ¿no? Acá tengo unas preguntas, María Pau, espérame, dame un segundito nomás que se me perdió el chat. Acá está. Dice, bueno, se me fue, espérenme un segundo. Excelente, Ruth. Solamente quiero decirle a Ruth, excelente, porque si, o sea, estás haciendo algo en línea, si ya te metiste también en un tema de actualizarte, excelente, porque eso también va a ser algo que tú lo vas a poder presentar en una entrevista y decir, estos meses que estaba sin trabajo, aproveché para aprender esto. Y eso va a impresionar. Eso al entrevistador, a la empresa le va a encantar. Chévere, chévere. Aquí pregunta Andrea, Andreita, no, Isa nos dice a todos, ¿en la foto se puede sonreír o se debe ser muy seria? Yo creo que la foto tiene que ser genuina, pero no, o sea, no tiene que ser actuada ni tampoco llevarle al extremo, ¿no? Ni muy seria, porque eso ya transmite también como que una primera imagen. Entonces creo que sí, es mejor una foto que muestre ser amigable, sonreír un poquito está bien, va a generar un mejor impacto. Otra pregunta que nos dice Andrea, dice, ¿es recomendable llamar para consultar sobre el estado del proceso de selección de una vacante de que se está participando? O sea, insistir, o es mejor solo esperar y recibir las llamadas. Yo creo que sí es importante que tú hagas seguimiento, ¿sí? Porque eso habla de tu proactividad y habla ya de tu estilo, ¿no? De ser. Sin ser, ¿cómo se llama esto? Invasivo, sin estar, insiste todos los días. Pero por eso cuando haces una entrevista es importante que preguntes cómo sigue el proceso de selección. Entonces, si te dicen, mira, en una semana o 2 semanas, entonces toma en cuenta ese tiempo para saber si, entonces yo a la semana ya puedo llamar y decir, sí, tú me habías dicho que esta semana ya iban a decidir o ya se sabía si avanzó en el proceso, quería saber cómo estoy. ¿Sí? O sea, sí es bueno, habla bien de tu proactividad, sin que, o sea, realmente evitando ser demasiado invasivo, ¿no? Sí, como que la empresa también no vea como una desesperación o una presión. Listo, muchísimas gracias. No sé si va aquí la pregunta, pero de pronto tú como has sido gerente en muchísimas empresas de recursos humanos, dice, sé que no es el tema, pero ¿qué nos respalda para quedarnos en la modalidad de teletrabajo ante la exigencia de los jefes a regresar a teletrabajo presencial? ¿Eso estamos hablando de la ley? Miren, realmente este es un tema nuevo, ¿no? Y yo creo que nada de lo que nos pasó antes nos permite predecir cómo va a ser el futuro. Sí es cierto que el teletrabajo en muchos casos nos solucionó y hasta permitió a las empresas ahorrar, pero también ya se van sintiendo algunos síntomas que no son del todo positivos. Hay personas que en teletrabajo se están deprimiendo, hay personas que también el cortar ese vínculo, esa interacción en el día a día, también les está haciendo como que baje un poco también su desempeño. Hay casos todo lo contrario, hay casos en que la gente más bien está dando más, está demostrando más. Entonces, lo que va a pasar, no sabemos exactamente. Lo que yo sí pienso que es importante es que si la empresa está pidiendo un tema de teletrabajo, busquemos la manera de no desconectarnos, de no convertirnos en islas, sino de qué forma yo desde mi casa, desde el lugar donde estoy trabajando, mantengo los contactos, mantengo la relación con las diferentes áreas, mantengo también un poquito hasta la parte social que debo tener con mis compañeros, porque el teletrabajo ha tenido muchas cosas positivas, pero también está teniendo algunos aspectos que tenemos que mejorar y cambiar. Entonces, en realidad no sabemos lo que va a pasar. El teletrabajo ya es algo que legalmente se contempló hace varios años, pero las empresas no lo quisieron hacer o lo hicieron de una manera así muy tímida y fíjense que la pandemia nos obligó a hacerlo y no tuvimos otra opción. Entonces, y como siempre, saquémosle provecho al máximo, pero también conversemos en las empresas cuando vemos que eso nos está trayendo alguna dificultad, ¿no? Muchísimas gracias. Aquí solo para nosotros de Chica Gavita, bueno, no sé, les agradezco mucho. Les agradezco mucho. Por mi parte, sé que ahora puedo actuar mejor, pues también trabajó 8 años
y no sabía cómo empezar. Ahora con mi hija, muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Como que tiene otra vez otro incentivo para seguir y hacer su hoja de vida, y eso es muchísimas gracias también a nuestra experta igual, y creo que a estos espacios que creo que nos motivan a seguir haciéndolos para todos los que conformamos Vida Aquí. Así es, así es. Sí, Yo no sé si tienen más preguntas, pero la Sari, que ha estado súper atenta al chat, capaz ahí puede decirnos quién estuvo más atenta y más atento Sí. para... Quiero, solo una última pregunta, Gavita. Tobías Jerez dice, buenas tardes. ¿Qué pasa? Hay personas que no tienen terminado su primaria y tratan de ser tomados en cuenta para conseguir trabajo. Bueno, en realidad, miren, el tema de no haber concluido una etapa básica va a limitar mucho, sí va a limitar, pero el tipo de trabajo que quieras hacer. Creo que es importante plantearnos en la posibilidad, ahora toda la educación se volvió virtual y ahora hay muchas más opciones para poder terminar al menos esas etapas, ¿no? Entonces, mi recomendación sí sería al menos completar esa primera etapa y ojalá continuar, porque para eso no hay edad. Y ahora la educación virtual es de mejor calidad y hay muchísimas opciones y que no tienen costo también. Entonces, creo que si eso nos va a limitar, también tenemos que evaluar si vale la pena seguirnos como quedando con los brazos cruzados o dar ese siguiente paso. Gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Ay, Dios mío santo. Ay, sí, esta ya me la pusieron difícil. A ver, verán, tenemos algunas personas, Andreita, Karina Morocho, Mercedes, Andreita participó mucho, Rosario Flores, Ruth Bisaca, Jeffo, Simanglesa, Mayrita Guairacaja. Y bueno, ahí ya puse acá, y Karina Morocho. Karina, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Ahora sí, vamos aquí, vamos a ver. A mí me encantaría, bueno, a una persona, si me dije, yo puedo designar una persona y puede ser otra persona, perdónenme. Me gustaría de pronto, que creo que es importante, de pronto apoyarle a Jeff Simanglesa con el tema de su hoja de vida. De acuerdo. Sí, no sé, Gavita. De acuerdo a las participaciones, Misari, como habíamos planteado antes. Otra de las personas, Jeffo, quiero decir algo, creo. Dice, sí, yo estaría muy agradecido que me puedan revisar para ver si está bien o está mal y así pueda mejorar mis oportunidades. Muchísimas gracias. Noemí, no sé si también ahora sí vamos a aprovecharnos un poquito de ti. De pronto también tú nos puedes dar soporte con Jeffo en caso de que necesitemos alguna cosa o alguna comunicación entre María Pau y tú y Jeffo. Sí, y eso también está disponible, dice, para cualquier sugerencia. Más bien, muchas gracias. Listo. Y otra de las personas que participó activamente fue Andreita Pérez. Tuvo muchísimas preguntas igual. De pronto, no sé, Andreita puede escoger entre el tema de lo que es la hoja de vida o si no, prepararse el tema de lo que es la entrevista laboral, que son las sugerencias que tú nos hacías, María Pau. Andreita, no sé si puedes activar tu video. Hoja de vida está bien, muchas gracias. Listo, Andreita. Está muy bien, gracias. Gracias. No sé, ¿alguna cosa más? Quisiera antes de que nos despidamos, no sé si es que las personas que pueden visibilizarse para tomarnos una fotito general, que nos encantaría también compartir en nuestra página de Facebook de Vida Quinti. Las personas que quieran para participar y que salgamos ahí con una imagen de todos. Déjenme activar.
El video, espérenme un segundo. Listo, entonces, bueno, aquí ya va la foto, así su mejor cara. Espérenme solo un segundo, voy a ver cómo salimos, si no, solo repetimos la última vez y listo. Sari, nos dices cuando estés Está muy lista. bien, está muy bien, Gavita. Ya, puedes continuar, Gavita. Sí, entonces, bueno, si no tienen nada más de preguntas, igual de todas maneras, las personas que no se ganaron esta oportunidad, nos pueden seguir escribiendo. Nosotros, Sari, María Pau y yo vamos a estar dispuestos a colaborarles en todo lo que necesiten siempre. Como les decía yo en un inicio, Vida Quinti se creó para personas con discapacidad, desde personas con discapacidad, pero no necesariamente nos enfocamos solamente a personas con discapacidad. Cualquier persona, nosotros siempre estamos creando nuevos espacios y si es que ustedes necesitan nuestra ayuda o conocen personas con discapacidad que necesitan nuestra colaboración, una guía o lo que sea que necesiten, estamos siempre a las órdenes. También les quería recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos diversas, Facebook, Instagram, principalmente estas dos. Y bueno, les dejo con las palabras de la María Pau para que se despida, pero antes quisiera decirles y dejarles con lo que María Pau exactamente dijo, que debemos actualizarnos y debemos adaptarnos al cambio. El cambio es lo único constante en la vida y les animo a que siempre estemos pensando en esta idea. Siempre tenemos que actualizarnos y no decaer. O sea, en estos tiempos difíciles, nuestra resiliencia se nos ha puesto a prueba y tenemos que salir adelante y adaptarnos a todo lo que se venga, porque se van a venir más tiempos, tal vez no difíciles, pero siempre cambiantes y tenemos que adaptarnos y estamos aquí, siempre nosotros desde Vida Quinti para apoyarles en lo que sea que necesiten. María Pau, para que tú te despidas, por favor. Sí, y María Pau están pidiendo también, Andreita está pidiendo los contactos igual para que en caso de que las personas quieran comunicarse contigo, por favor. Bueno, yo primero quiero agradecerle a Vida Quinti. Gaby, Sari, ustedes son unas personas que yo admiro y quiero un montón. En realidad lo que han logrado en este año es espectacular. Gracias por esa oportunidad de compartir este espacio que ustedes han creado para tantas personas. Para mí es un orgullo y yo lo que quiero es insistirles en que sus metas se las trabaja todos los días, aunque sea un paso chiquitito, ¿sí? Si tú todos los días das un paso pequeño a lo que tú quieres lograr, créeme que tu meta está más cerca, ¿sí? Puede ser que todavía falten días, puede ser que falten semanas, pero mientras hagas algo, estás más cerca. Entonces, hazlo y hazlo desde ya. Me pueden igual, contactar en Facebook, en mis redes sociales. Yo estoy como María Paulina Garcés. Entonces, me pueden contactar a través de redes sociales y yo estaré siempre súper gustosa de poder contestar sus inquietudes, de apoyarles también. De verdad, este momento es para apoyarnos entre todos. Vamos a salir de todo lo que nos está pasando, de este año tan duro que hemos tenido, apoyándonos todos. Entonces, totalmente abierta para atenderles. Antes de que la Sari dé las palabras finales, Sari, me estabas enviando mensajes internos a mí. Karina Morocho nos estaba pidiendo que le incluyamos en el chat que tenemos de Vida Quinti. Solo déjanos por interno a Sari o a mí tu número de teléfono y te incluimos encantadas en el chat que tenemos de WhatsApp de Vida Quinti, porque ahí es donde informamos todo lo que hacemos y recibimos también recomendaciones para crear eventos específicos. Sari. Listo, creo que agradecerles a todos una vez más por haberse conectado. Esperamos que sea de mucha utilidad esto y es algo que dice la María Pau. Yo creo que en esta vida estamos para apoyarnos, servir siempre, creo que unos a los otros, porque la unidad, el hecho de servir a otro, el hecho de apoyar a una persona, no golpearle, no hacerle caer, sino más bien animarle, eso al final creo que a todos nos impulsa a mejorar.
Creo que como sociedad, como país, nos hace falta muchísimo eso. El trabajo en equipo, el ser servicial, el ser, el que poder ayudar y apoyar siempre a la persona que está a tu lado, creo que eso es muchísimo importante, muy importante. Dice mucho de nuestros valores y creo que como país nos va a ayudar muchísimo eso. Así que muchísimas gracias por conectarse. Sabrán más de nosotros en nuestras redes sociales, como dijo Gavita. Así que muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Un abrazote.